Ahora sí quiero contarte una noticia de la que nos enteramos también ayer. También muy tarde la hemos producido, nos hemos contactado y ha estado obviamente siempre disponible para poder realizar esta entrevista. Como yo te decía, se realizó un censo de cóndores andinos en la provincia de Mendoza. Algo nunca pensé cómo podía hacerse esto, cómo se realizó, en base a qué, para qué. ¿Y para qué sirve concretamente este censo de cóndores andinos? Nos lo va a contar allí un amigo al que tenemos en línea, para justamente que nos marque cómo se realizó el trabajo que se ha hecho justamente en esta situación. Poneme grafito, por favor, Eduardo Furlan es el presidente de la Fundación Acción Salvaje y lo tenemos para saludarlo y que nos cuente cómo fue. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bien, muy bien, Eduardo. Bueno, queriendo un poco saber cómo se tomó esta decisión de realizar el censo de cóndores andinos y obviamente lo que queremos conocer son los resultados, ¿no? Bien, inicialmente en el marco del programa de conservación cóndor andino que lleva adelante Fundación Bioandina, desde hace 30 años que trabajan en la conservación de cóndor. Hace 3 años que ya venimos trabajando en Mendoza con el tema del censo. Bien. Se realiza una vez por estación, o sea, 4 veces al año. Ajá. Y con este ya hemos completado el tercer ciclo, o sea, serían ya 3 años que venimos trabajando con respecto al censo. Ajá. Esto se hace inicialmente en las áreas protegidas de Mendoza, pero también hay otros puntos que se han ido sumando que obviamente se plantean, no es que se suman directamente en el censo, sino que se van planteando en todo el trabajo, en toda esta etapa de trabajo, y bueno, después ven si se toman o no como áreas de censo. La pregunta también quedó planteada en la presentación. ¿Cuál es el resultado? No sé si ya lo tienen, obviamente puede llegar a demorar un poco, pero ¿cuál es el resultado o cuáles son los datos preliminares que se pudieron sacar de este censo? Hasta ahora, los datos de este último censo obviamente demoran porque claro. Ahora cada censista tiene que mandar la planilla a la gente de Fundación Bioandina. Y desde ahí se va a tomar toda la información y bueno, después se hace un informe. Ajá. Pero hasta ahora, si bien los valores son relativos, porque obviamente se hace un día al azar el censo, entonces quizás en ese día podés tener más o menos avistaje y capaz que volvés a los 3 días y hay un montón de cóndores. También claro. Es relativo, pero claro. Sí nos va dando un parámetro para saber más o menos cómo está la especie. Y lo importante del censo es que cada media, o sea, en los distintos lugares donde estamos ubicados, cada media hora se hace 5 minutos de censado. Entonces, en esos 5 minutos, vos tomás el dato de los ejemplares que veas, y esto permite que no se vaya a repetir con los ejemplares que puede haber en otra área natural protegida. ¿Sí? Porque como todos tomamos durante esos 5 minutos en todas las áreas, tomamos al mismo tiempo, eso permite que no haya repetición de ejemplares. Claro. Hay que tener un conocimiento muy, muy específico de los cóndores, porque no confundirlos, por ejemplo, debe ser una tarea muy, muy difícil, ¿no? En realidad, obviamente, uno se va capacitando, va claro. Aprendiendo, censo tras censo. Después, uno toma en el momento los ejemplares que vos ves, o sea, que tengas a la vista, ya sea en algún posadero o en vuelo, ¿no? Ajá. Después, si podés repetir o no el mismo ejemplar, eso no se sabe. Pero vos, por ejemplo, nosotros el censo empieza desde el amanecer, que en este último caso fue desde las 7:30, 8 menos 20, hasta las 2 de la tarde. Ajá. Y en ese lapso, por ejemplo, vos tenés 15 avistajes, y bueno, se toma un parámetro que generalmente puede ser de esos 15, quizás son 8 cóndores, ¿no? Nada más que los viste en varias oportunidades. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Eso se toma como un parámetro. Claro, a partir del censo, obviamente se estudia la
a ver, digo, para hacerlo un poco comparativo, la Sí. habitabilidad, si los cóndores andinos tienen crías, digamos, es como si fuera un censo, el que conocemos tradicionalmente, sin visitas, sin tocar la puerta, por supuesto, claramente está, pero es muy parecido a los datos que terminan arrojando, ¿no? Digo, tal cóndor vive en tal o habita en tal lugar, se lo ha visto con 3, 4, 5 crías o pichones, no sé cómo se los conoce a los pichones, y un poco así, ¿no? Claro, en este caso nosotros lo que nos permite es saber la cantidad de ejemplares que hay en ese determinado momento y también podés saber variables. A medida que vayan pasando los años de censado, obviamente también podés llegar a identificar cuántos ejemplares se ven por estación, entonces si hay alguna variabilidad con respecto a eso. Y en cada oportunidad vos podés identificar como vos decías recién, qué cantidad hay de adultos, claro, juveniles, machos, hembras, por ejemplo, en determinada zona. claro. Entonces eso sí te va dando un parámetro para saber cómo trabajar y cómo proyectar nuevos programas de conservación con respecto a la especie en las distintas provincias. Hasta ahora se está trabajando en Mendoza, como te decía, ya por tercer año. Se empezó a trabajar en Jujuy. Y bueno, esperemos que se vayan sumando el resto de las provincias que tienen cóndor. Como te decía anteriormente, sí está bueno remarcar que esto todo se hace en el marco del programa de conservación de cóndor andino, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos a nivel nacional con el tema cóndores? Digo, ¿se están protegiendo? Creo que hace un par de años atrás se conoció la noticia, no sé si 2, 3 o 5 años atrás se conoció la noticia de una matanza, puede ser, alguna especie de agresiones externas a cóndores, que han aparecido algunos muertos. ¿Cómo están trabajando acá? Actualmente a la especie se la considera en Argentina amenazada Ajá. de extinción. Ajá. Pero tiene un problema muy grave que son los cebos tóxicos, que en realidad, ¿qué pasa? Cuando el poblador rural ve que un puma o un predador silvestre le caza ganado, tira veneno para matar a ese puma, a ese puma o zorro, que también hay que decir que está prohibido, ¿no? Claro. No es una práctica que está permitida, pero al mismo tiempo perjudica a estas especies como el cóndor, que es carroñera, se alimenta de animales muertos, y en este caso el cóndor baja a comer ese animal y ahí come el veneno y se muere. Que eso fue, por ejemplo, el caso que vos decís, que fue muy nombrado creo que fue en 2018 acá en Mendoza, en Los Molles, que se encontraron 32 cóndores muertos. Claro. Entonces, obviamente esta práctica que sigue estando vigente, que se utiliza mucho en el marco de las poblaciones rurales, va a llevar al cóndor en algún momento a estar en peligro de extinción si sigue de esta manera. Claro. Eduardo, la Fundación Acción Salvaje, ¿sobre qué otras situaciones está trabajando en este momento? Nosotros en Mendoza estamos trabajando en 4 proyectos. Por un lado, somos parte del programa de conservación de cóndor andino. Después trabajamos en el programa de conservación de águila coronada, en conjunto con Secara, Fundación Cabureí. Y también en esto contamos con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Ecoparque de Mendoza. Estamos trabajando todos en conjunto. También con el programa de conservación de cardenal amarillo y de puma. Esos son los 4 proyectos en los que trabajamos actualmente. Está muy bien. Vamos a volver a hablar en los próximos días, semanas, meses, por supuesto, cuando tengan los datos de esta investigación, de este censo. Me gustaría también conocerlo y volver a conectarnos, ¿no? Porque es lo que yo también decía un poco en la presentación, tiene que ver con el cuidado de nuestra casa común, ¿no? Digo, los animales, las aves, los demás, tienen que ver con nosotros, ¿no? Digo, de hecho, ¿te acordás en pandemia, Eduardo, concretamente, cuando nos guardamos nosotros como los animales o los otros integrantes de este mundo han salido, ¿no? Digo, lo mal que hemos hecho, de que hemos hecho esconder a los primeros habitantes de este mundo, ¿no? Tal cual. Además, lo que hay que entender, por ahí como para dejar un mensaje, es que la fauna silvestre, como está, tanto con depredadores, especies presas, también especies forestales, arma un equilibrio, o sea, el ecosistema está en un equilibrio que nosotros, mediante nuestras prácticas y demás,
hacemos que ese equilibrio se rompa y a la larga trae todos los problemas que después ya conocemos. Volvemos a hablar, Eduardo, te agradezco mucho este espacio que me diste. Gracias. Gracias por el contacto. Que estés Muchas muy gracias bien. por el contacto. Les mando un abrazo. Igualmente, Chau, chau. que sigas muy bien. Eduardo Furlan, presidente de la Fundación Acción Salvaje.